Miren lo que dice la palabra del Señor en este pasaje. Dice así. Mi versión es de Reina Valera de 1960. Dice, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Vamos a pasar un tiempo tratando de comprender lo que este versículo significa en relación con nuestra comprensión del Evangelio. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Miren, queridos hermanos, recientemente yo formé parte de un debate que me tomó por sorpresa. ¿Ok? Y digo que me tomó por sorpresa porque este debate fue propuesto por personas que profesan creer y predicar el mensaje de 1888. En mi experiencia cristiana, yo esperaba recibir ciertas críticas contrarias a cualquier enseñanza que yo haya podido hacer o llevar a cabo de parte de diferentes sectores de la iglesia. Por ejemplo, yo podía ver o podía esperar ser contrariado por personas de, digamos, el ala liberal de la iglesia. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque el mensaje que predicamos es un mensaje que enfatiza en gran parte de su tiempo y explicación, enfatiza la importancia de la vida santa, la importancia del crecimiento en la gracia de Cristo. Ok, así que esperar posiciones contrarias provenientes de personas adventistas que se consideren liberales era normal de esperar. ¿Ok? Al mismo tiempo esperaba ciertas contrariedades provenientes de sectores más afinados con el mensaje conservador, sin embargo, contrarias al mensaje de 1888. ¿Ok? Personas que forman parte del adventismo conservador, adventismo histórico, pero que el mensaje de 1888 como que no les calza muy bien. ¿Ok? Así que era normal para mí esperar ciertas críticas contrarias provenientes de estas personas. Ahora, tuve la experiencia de participar en uno de estos grupos de WhatsApp a los que me invitaron y comencé a leer algunas opiniones de personas que estaban planificando desarrollar una semana sobre el mensaje de 1888. Y cuando el ataque contrario viene de unas personas que están planificando hablar de 1888, eso sí me tomó por sorpresa. Eso sí fue inesperado. Ya va, un momento. ¿Cómo es que estas personas profesan el mensaje de 1888? Yo creo estar enseñando el mensaje de 1888 y nos encontramos con opiniones diferentes. Y entonces surge la pregunta importantísima a tratar de responder en una semana como la cual nosotros estamos preparando. Y la pregunta es, entonces, ¿de qué se trata el mensaje de 1888? ¿En qué consiste este mensaje? A ver, vamos a hacer un inventario de aquello que nosotros hemos comenzado a entender sobre este mensaje. ¿Ok? Y escuchen esto. La manera en la cual vamos a proceder es exactamente la manera en la cual yo procedí mientras fui conociendo este mensaje. ¿Ok? A ver, vamos a ver.
En primer lugar, a ver, primer lugar, 1888 se trata acerca de una justificación que es al mismo tiempo efectiva y transformativa y no solamente legal. Oh, alguien dice, oh, sí, eso es 1888. Claro que sí. Absolutamente eso es 1888. Y cuando yo comencé a estudiar el mensaje de 1888, ese fue uno de los primeros puntos en donde mi mente hizo, wow, justicia que no solamente es declarativa, no solamente es legal, sino que al mismo tiempo es transformativa y efectiva para crear una nueva criatura delante de la palabra que el Señor pronuncia. ¡Wow! Maravilloso. Yo dije, eso es. Bendito sea el Señor. Y eso, sin lugar a dudas, atención, sin lugar a dudas, es parte de 1888. Sin lugar a dudas. Ahora bien, cuando se encuentran opiniones diferentes sobre 1888, es posible hallar personas que piensan que el principal aporte de 1888 consiste en defender una justificación que, a diferencia de una declaración forense, es una justificación que transforma, y este es el punto central de 1888. Permítanme decirles, queridos hermanos, que este debate entre una justificación efectiva y transformativa y una justificación meramente legal es un debate que se halla fuera de 1888. Entonces, este es parte de 1888, pero no es la esencia de 1888. ¿Ve? Porque el debate existe fuera del círculo de 1888. ¿Ok? Y es probable que este debate caracterice mejor un debate entre un adventismo histórico y un adventismo liberal. Pero no es la esencia de 1888. A ver, luego de yo comprender esto, entonces yo comencé a indagar sobre el mensaje de 1888 y entonces comencé a conocer sobre la naturaleza correcta del pecado. Y yo dije, oh, wow. Así que pecado no es parte inherente de mi ser natural, sino que es una decisión que transgrede la voluntad expresa de Dios en su ley. Oh, wow. Entonces yo dije, esto es 1888. Permítanme decirles que esto es parte real de 1888, pero no es la esencia de 1888. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes alguna vez en sus lecturas sobre 1888, ustedes han leído los nombres George Butler y Uriah Smith. ¿Lo han escuchado? Sí, ¿verdad? Claro. Y ustedes han escuchado el nombres como Dan Jones, Uriah Smith, George Butler, el pastor Morrison. Y uno dice, estos son los oponentes de 1888. Bueno, permítanme decirles que estos pastores, todos tenían el concepto correcto de lo que es el pecado. Todos estaban acertados. Todos sabían lo que era el pecado y todos negaban la definición agustiniana de pecado original. Todos la negaban. ¿Ve? Todos la negaban. A ver, y entonces después yo me topé en mi progreso, en el mensaje, yo me topé con el siguiente punto. Y aquí fue un punto en donde yo me tardé. Aquí me tardé lo suficiente como para tomar una decisión. Me topé con el capítulo que hablaba acerca de la naturaleza humana de Cristo. ¡Wow! Y cuando yo comencé a luchar con este tema, porque al principio fue una lucha, yo comencé a luchar con este tema. Miren, yo me había graduado de licenciado en teología en el año 2014 y comencé a comprender este mensaje en el 2017.
Así que yo tenía 3 años de egresado de la Facultad de Teología sin conocer nada de este mensaje. Para mi vergüenza, lamentablemente nunca lo había conocido, hasta que 3 años después yo comencé a estudiar este mensaje, y cuando llegué al punto de la naturaleza humana de Cristo, wow, yo dije, este es el punto. Este es el punto. Y permítanme decirles algo interesante. Los mismos nombres que le mencioné, George Butler, Urias Smith, Dan Jones, el pastor Morrison, el pastor Washburn, todos estos pastores que se opusieron al mensaje de 1888, tenían la definición correcta de la naturaleza de Cristo en sus cabezas. Todos la conocían. Todos la enseñaban, y la enseñaban correctamente. Es decir, todos estos pastores creían que Cristo había adoptado una naturaleza humana caída, pero sin pecado, ¿ok? Para hacer posible nuestro cumplimiento de la ley. Todos lo creían. Todos lo creían. Entonces, si esto es 1888, entonces Urias Smith y George Butler estaban de parte de 1888. ¿Ves? Entonces, esto evidentemente no es la esencia de 1888. Ok, vamos entonces a una cuarta. Vamos a una cuarta. Y entonces en mi progreso, en el conocimiento de este mensaje, me topé con el siguiente punto. Victoria sobre el pecado. ¡Wow! Cuando yo conocí el tema de la victoria sobre el pecado, yo creo que no prediqué de nada, de ninguna otra cosa en 2-3 meses. Eso era todo lo que yo predicaba. Victoria sobre el pecado. Gloria a Dios. Y permítanme decirles que estos pastores, Butler, Urias Smith y todos ellos, todos creían en la victoria sobre el pecado. Entonces, ¿qué es 1888? A ver, si el pastor Butler creía en la naturaleza humana de Cristo correcta, como lo enseña la Biblia y el Espíritu de Profecía, tenía el concepto correcto del pecado, creían en la victoria sobre el pecado, ¿verdad? Entonces creían que la ley de Dios tenía que guardarse y podía ser guardada. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es 1888? ¿Cuál fue el mensaje de 1888? ¿Ves? ¿Cuál fue el mensaje de 1888? Y entonces aquí es donde uno se pregunta, a ver, una pregunta. ¿Qué cosa era lo que Dios quiso hacer cuando envió el mensaje de 1888 a su pueblo? Porque si nosotros comprendemos la intención del Señor al enviar el mensaje de 1888 a su pueblo, probablemente nosotros estemos muy cerca de comprender qué es en realidad el mensaje de 1888. Entonces nosotros necesitamos repasar históricamente qué es lo que la iglesia adventista necesitaba, que Dios en su infinita misericordia decidió resolver este problema de la iglesia, este problema del mundo y de la iglesia adventista con el mensaje de 1888, para descubrir cuál es la esencia de este mensaje. ¿Ves? Entonces, a ver, vamos a ver cuál es la esencia de este mensaje. Voy a leer una cita, es más, voy a compartirla para ustedes. Es la cita, probablemente es la cita mejor conocida sobre el mensaje de 1888. Quisiera pedirle que por favor me habiliten para compartir mi pantalla un segundito, para que podamos ver esta maravillosa cita que se nos presenta en el libro Testimonios para los Ministros desde la página 91. ¿Ok? Testimonios para los Ministros, en la página 91, nosotros leemos lo siguiente. Vamos a ver, estoy esperando brevemente que me puedan autorizar para compartir mi pantalla. Probablemente sea más fácil configurarme como un coanfitrión, y de esa manera yo podré compartir mi pantalla para que podamos leer juntos esta extraordinaria cita de Testimonios para los Ministros. Bien, listo, aquí estamos. Muchas gracias. Ok, ustedes en este momento deben estar viendo mi pantalla, ¿correcto? Y entonces vamos a leer Testimonios para los Ministros, página número 91. Y en esta página nosotros vamos, permítanme expandir la letra para que se vea mucho mejor. Ok, espero que ustedes puedan estar viendo la letra mejor ahora.
Bien, voy a leer desde la página 91. Esta página 91 es realmente un preciosísimo resumen de lo que es el mensaje de 1888. Miren esto. Atención con lo que vamos a leer acá. Dice así la sierva del Señor. Dice ella lo siguiente. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar, atención con cada palabra, porque es que esto parece que hubiese sido dictado por el Espíritu Santo. Esto es una cápsula de línea tras línea pensada para dar luz. Mira lo que dice. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo, ¿qué cosa? Pregunto, ¿qué punto de doctrina tenía este mensaje que presentar? ¿Qué punto de profecía, qué punto de doctrina, qué punto de comprensión teológica tenía este mensaje que hacer? Miren esto, queridos hermanos, este mensaje tenía que presentar de forma más destacada ante el mundo, no un punto de doctrina que pueda ser objetado, sino una persona real, genuina, una persona viviente. Es el sublime Salvador lo que este mensaje tenía que presentar al mundo. Este mensaje tenía que, de manera milagrosa, poderosa, como Pablo le dijo a los Gálatas, cuando les dijo, oh Gálatas insensatos ante cuyos ojos el Señor fue presentado como crucificado. Este mensaje tenía que presentarles al pueblo, a Cristo como crucificado por ellos. Este mensaje tenía que lograr que el pueblo viera con sus propios ojos al sublime Salvador. Entonces dice, el sublime Salvador. Y ahora note por favor lo que viene después. El sacrificio por los pecados de los redimidos. ¿Dice eso el texto? Vamos a leerlo de nuevo. El sacrificio por los pecados de los que se salven. ¿Dice eso el texto? No. El texto dice que Jesucristo, como primera de Juan capítulo número 2 lo declara, y como primera de Timoteo capítulo 4 versículo 10 lo deja claro, y como segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19 lo dice, es el sacrificio por los pecados del mundo entero. En su muerte de cruz, Cristo restauró al favor de Dios a la humanidad entera. Cristo se hizo humano para representar a toda la humanidad, de manera que Dios el Padre, cuando habló a Cristo en ocasión de su bautismo y de su cruz, toda la humanidad estaba allí incluida con Cristo, porque Dios el Padre mismo habló a la humanidad que estaba en Cristo, porque para eso Cristo había asumido la humanidad, para llegar a ser cabeza de la humanidad. Y todo lo que Cristo recibió del Padre lo recibió como cabeza y representante de la humanidad. ¿Se dan cuenta? Esto es una cosa importantísima. Y luego dice entonces, mire lo que dice, atención, mire lo que dice. Presentaba la justificación por la fe. Noten esto. Esta fe no se deposita en una cláusula, en una oración de fe doctrinal. Esta fe se deposita en el garante. ¿Se dan cuenta? Es fe en Cristo, es fe en el garante. Y una pregunta, ¿por qué Elena de White le llama garante a Cristo? Le llama garante a la par de sustituto por algo que vamos a ver más adelante. Y en este tema vamos a intentar comprender que, atención queridos hermanos, que Jesucristo no es solamente mi sustituto y tampoco es solamente mi modelo. Cristo es más que un modelo, es garante. ¿Qué quiere decir eso? Ok, conserve eso en la mente para que podamos comprender qué quiere decir eso de Cristo como garante, más que modelo, más que sustituto. Y luego dice, invitaba a la gente a recibir la justicia ¿de quién? De Cristo.
que se manifiesta. Nota esto, nota esto. Cuando se recibe esta justicia, pregunto, ¿se puede recibir sin recibir a Cristo? ¿Se puede recibir justicia de Cristo sin recibir a Cristo? No, ¿verdad? No, porque cuando se recibe a Cristo, entonces se recibe su persona viviente, real, entera en nosotros. De tal manera que cuando recibimos a Cristo, recibimos la ley vivida, el poder para vivir la ley, y entonces se manifiesta esta recepción de justicia de Cristo, se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Y ahora miren lo que viene, miren lo que viene ahora en el párrafo. Atención. Muchos habían perdido de vista ¿a quién? Se dan cuenta, muchos habían perdido de vista a Jesús. Y pregunto, cuando la iglesia y sus ministros que predicaban sermones tan estériles como los montes de Gilboa, cuando los ministros se habían convertido en más que cristianos, se habían convertido en debatientes en todo punto de doctrina para ridiculizar a los pastores protestantes locales a donde levantaban sus tiendas. Pregunto, ¿qué era lo que estos ministros debatientes expertos en el debate teológico habían perdido de vista? Habían perdido de vista a Jesús. Así que eran excelentes debatientes, pero no eran cristianos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos habían perdido de vista a Jesús. Y ahora mira lo que dice el texto. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Y mira cómo sigue la cita. Todo el poder es colocado en sus manos y él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Les hago una pregunta, queridos hermanos. Voy a pausar mi pantalla y les voy a hacer una pregunta. A ver, en algunas de esas líneas, usted leyó algo diferente a Cristo, Cristo y Cristo y solo Cristo. Usted leyó algo diferente de eso. Usted se da cuenta que cada línea tiene una referencia a Cristo. Cada cosa que se había perdido de vista, sencillamente la solución era recibir nuevamente a Cristo, mirar a Cristo, dirigir la mirada, la mente a Cristo, el inapreciable don de su justicia, los inapreciables beneficios de su pacto. Es exactamente esto de lo que se trata el mensaje de 1888. Atención, 1888, queridos hermanos, así como el pastor Waggoner lo experimentó, visión y experiencia que dio comienzo a su investigación de las Escrituras. Ustedes recuerdan esa experiencia a la cual yo estoy haciendo referencia. Mira, ustedes pueden encontrarlo en este libro que se llama El retorno de la lluvia tardía. En este libro aparece el texto completo de la carta donde el pastor E.J. Waggoner, él narra la experiencia inicial del estudio de las Escrituras que lo llevó a las conclusiones que desembocaron en el mensaje de 1888. ¿Y qué dice el pastor Waggoner? El pastor Waggoner dice que mientras la sierva del Señor, Elena de White, estaba predicando en una carpa que estaba full, de repente él experimentó algo semejante a una visión. Y en ese lugar que estaba lleno, de repente todo el mundo desapareció y solamente él vio una sola cosa: a Cristo crucificado delante de él. Y entonces en ese momento el pastor Waggoner se propuso volver a estudiar la Biblia y descubrir en cada pasaje a Cristo y su cruz. Y queridos hermanos, eso desembocó en 1888. Cristo y su cruz en cada pasaje de las Escrituras. Cristo y su cruz al principio, a la mitad del camino y al final. Ahora yo les hago una pregunta.
¿Por qué era necesario Cristo para los adventistas del séptimo día en la década de 1888? Noten esto. Cuando la iglesia adventista nació, la iglesia adventista se comprendió a sí misma como un cuerpo llamado a reparar los portillos que estaban rotos. ¿Cierto? ¿De dónde está extraído esa frase? De Isaías 58, ¿cierto? Reparar los portillos. Era un mensaje de advertencia, era un mensaje de restauración, era un mensaje en el cual la iglesia adventista se comprendió como el cuerpo cristiano que había de recordar al mundo lo que el cristianismo contemporáneo había olvidado. Así se comprendió la iglesia adventista a sí misma cuando nació. La iglesia se comprendió como aquellos que debían restaurar lo que el cristianismo contemporáneo había olvidado. ¿Y cómo era el cristianismo contemporáneo en la época de 1888? El cristianismo contemporáneo, al igual que ahora, era un cristianismo que había pisoteado y olvidado la ley de Dios, ¿cierto? Y entonces el adventismo naciente, que nació en un mundo cristiano que había pisoteado por siglos la ley de Dios, comprendió su tarea principal como pregonar la vigencia de la ley de Dios como su distinción principal de todo el resto del cristianismo. Así que el cristianismo, cuando recibía a los adventistas del séptimo día en sus localidades, ¿qué era lo que el cristianismo esperaba? Esperaba un grupo de predicadores que los confrontaría con la vigencia de la ley, incluyendo la obligación de observar el sábado, que si la ley está vigente, inmediatamente hace del sábado también vigente. Así que todo el mundo comenzaba a esperar la ley y el sábado de parte de los adventistas del séptimo día. Entonces eso hizo, atención con lo que voy a decir, eso hizo que nuestros predicadores y teólogos, al enfatizar la necesidad de guardar la ley de Dios, de observarla, de recordarla, de pregonar su vigencia, los miembros de la iglesia adventista comenzaron a volverse tan estériles y áridos como los montes de Gilboa. ¿Por qué? Porque predicaban la ley, creían que la ley estaba vigente, querían obedecer la ley, pero atención, como toda persona que intenta obedecer la ley sin mirar a Cristo, no podía, no lo lograba. Y entonces, la experiencia cristiana de los adventistas del séptimo día era una experiencia abundante en debates teológicos, abundante en victorias en esos debates teológicos, abundante en humillar los credos contemporáneos, pero ellos mismos no conocían a Cristo, no tenían poder vivificante, su experiencia cristiana no se sabía, no sabían ser cristianos, no conocían lo que predicaban cuando hablaban de Cristo. Y por esa razón Elena de White le dice que los sermones de ellos se habían convertido en áridos. ¿Y sabe cómo le llama Elena de White a la iglesia adventista del séptimo día? No en 1880, no en 1888, en 1863. ¿Saben cómo le llama a la iglesia adventista? Elena de White le llama a Christless Church, que en inglés traduce una iglesia sin Cristo. Así le llama a ella. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Lo que estaba ocurriendo, queridos hermanos, es que los adventistas del séptimo día predicaban la vigencia de la ley de Dios, pero a menudo, así como conocer que la ley requiere obediencia no es suficiente para obedecerla, la experiencia cristiana genuina de los adventistas del séptimo día había llegado a ser totalmente estéril. ¿Por qué? Porque quien predica la ley sin Cristo, quien predica la ley sin poner su mirada en Cristo,
llega a ser tan desobediente a la ley como quien no la predica. ¿Ves? Y entonces noten, teníamos una iglesia absolutamente entusiasmada en la predicación de la ley, pero imposible de guardar. No la guardaban. No podían guardarla, no podían obedecerla. Y entonces, ¿qué pasa? Que Elena de White va a la conferencia de 1888 y allí están los expertos pastores que predican la vigencia de la ley, pero cuando se apaga la luz y se cierra la puerta del cuarto, lo que hacen es echar chistes, burlarse de los que predicaban acerca de Jesús. Entonces, ¿qué era lo que se estaba experimentando? Se estaba experimentando una predicación de la ley, pero en sus vidas no había Cristo. En sus vidas no había Cristo. Y como en sus vidas no había Cristo, la predicación de la ley y su esfuerzo por guardar la ley era inútil. Era totalmente inútil. ¿Ves? Y entonces, queridos hermanos, permítanme decirles algo. Permítanme decirles algo con todo respeto. Con todo respeto se los voy a decir y a confesar. Y entonces estos pastores que eran expertos en el debate se parecían mucho a los pastores adventistas del ala conservadora que predican sobre la victoria del pecado, pero no conocen a Cristo. ¿Ve? Entonces usted puede tener un pastor que predica sobre victoria del pecado, predica sobre el correcto concepto del pecado, predica sobre la naturaleza humana de Jesús, predica de profecía, predica del mensaje del tercer ángel, pero probablemente él no tenga experiencia en ser un cristiano convertido. ¿Ve? Y eso es exactamente lo que ocurría con los pastores allá. Cuando se cerraba la puerta del cuarto, todos se burlaban de Waggoner. Cuando se cerraba la puerta del cuarto, todos hacían chistes de Jones, todos se burlaban, y el Espíritu les reveló a la sierva del Señor lo que pasaba en el interior de esas habitaciones, y eso contristó el corazón muchísimo de la sierva del Señor, al punto que quiso salir corriendo, pero el ángel le dijo: no, usted permanece en su puesto del deber hasta que esto termine. Y entonces la pregunta es, ¿qué cosa es 1888? Y aquí es entonces, queridos hermanos, donde volvemos a la Biblia. Vamos por favor a volver a el Salmo 119, versículo 88. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 88? A ver, una pregunta. De acuerdo con el Salmo 189, versículo 88, pregunto, los testimonios de la boca de Dios, ¿qué cosas son? Cuando la Biblia dice, y guardaré los testimonios de tu boca, esa frase, testimonios de tu boca, ¿a qué cosa la podemos comparar en el mismo salmo? Si usted lee sencillamente el versículo anterior y luego el versículo que lo antecede, usted se va a dar cuenta que los testimonios de la boca de Dios están hablando de los mandamientos y de la ley de Dios. Está hablando de eso. Por ejemplo, usted lee el versículo número 85 y el versículo 87 y es absolutamente claro. El versículo 85 dice, los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Y luego dice, versículo número 86 y 87, todos tus mandamientos son verdad. Luego el 87, casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Así que la frase, testimonios de tu boca, significa ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Ahora, les hago una pregunta. De acuerdo con este pasaje, ¿qué cosa es lo primero que debe ocurrir en mi vida si yo alguna vez he de guardar los testimonios de la boca de Dios? ¿Qué debe ocurrir en mi vida? ¿Qué dice el versículo? El versículo dice, vivifícame. Y queridos hermanos, allí está el punto. ¿Saben por qué? Porque como usted y yo sabemos, como buenos adventistas, los muertos nada saben. Los muertos nada pueden hacer. Y cuando el evangelio lo encuentra a usted, usted está muerto en pecado y transgresión. Y si el evangelio lo encuentra muerto en pecado y el evangelio le dice a usted, aquí está, guarda la ley, ¿qué es lo que usted puede hacer?
ante la frase, guarda la ley porque estás perdido, usted le va a decir, precisamente estoy perdido, no puedo guardar la ley porque estoy muerto. Precisamente estoy muerto y no puedo hacer nada por mí mismo porque estoy muerto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la ley se le señala al pecador, el pecador está muerto. El pecador no puede guardar la ley que se le señala a menos que sea vivificado, a menos que sea resucitado. Y escuchen, queridos hermanos, algo demasiado importante. La obediencia a la ley de Dios es un milagro tan milagroso como la resurrección de los muertos. Y yo quisiera que nosotros creyéramos eso día a día. Mire, queridos hermanos, ustedes saben que yo tengo dos niños pequeños, dos niños. Escucha esto. En mi experiencia personal, mira, yo tengo un modo de ser, yo tengo un modo de pensar, que si a mí me piden escribir el capítulo 1 y no tengo la introducción completa, yo no puedo escribir el capítulo 1 ni una letra si no he terminado la introducción. Yo no puedo hacer cosas desordenadas. Yo necesito ir en un esquema, y si algo del esquema se me altera, ¿cuál es la reacción natural? La reacción natural de mi temperamento es molestia, es ira. Y escucha esto. Mis hijos pequeños, de mis dos hijos, Manuel tiene 3 años. Y cuando los niños tienen 3 años, están atravesando la adolescencia de su niñez. Y por ejemplo, para dar un ejemplo, yo voy al cuarto y el lavamanos del cuarto descansa sobre algo que es de madera. Y usted sabe que la combinación de agua más madera es igual a madera podrida, ¿cierto? Y entonces cuando yo llego al cuarto y encuentro a Manuel jugando con el agua, escupiendo el agua en todos lados, mojando la madera, le hago una pregunta: ¿cuál es la primera reacción natural de mi corazón podrido, malo y engañoso y perverso hasta la muerte? ¿Cuál es mi primera reacción? Mi primera reacción es violenta, mi primera reacción es violencia, ¿cierto? Es arrebatar violentamente algo de la mano. Pero pregunto, ¿eso es lo que el Espíritu quiere? No, no es lo que el Espíritu quiere. Entonces nota esto. La única forma de controlar hasta tal punto la carne, el corazón natural, el temperamento iracundo, la única forma de doblegar la carne es que la carne muera y haya una vida nueva que resucite en su lugar. Esa experiencia es la resurrección de la muerte y el pecado que solo Cristo puede lograr en el hombre y la mujer. Entonces mira, con razón el Salmo 119 dice: hombre, Dios, vivifícame y yo guardaré los testimonios de tu boca. Porque es que el que está muerto en pecados y transgresiones no puede guardar la ley, no la podrá guardar jamás si antes no es resucitado. Y entonces, para que cualquiera persona en el mundo pueda tan siquiera guardar una letra de la ley, necesita primero estar vivo, necesita primero resucitar. Y ahora yo les voy a decir una cosa. A ver, noten esto. Ustedes recuerdan en las Sagradas Escrituras, cuando Cristo les dice a los discípulos: os conviene que yo me vaya. ¿Recuerdan eso? A ver, una pregunta. Para unos hombres que tienen 3 años y medio aproximadamente viendo a Cristo todos los días, comiendo con Cristo,
durmiendo con Cristo, caminando con Cristo, sanando con Cristo, repartiendo el pan con Cristo. Para unas personas que tienen 3 años y medio compartiendo todos los días con Cristo. Les hago una pregunta. Les hago una pregunta. Si Cristo es mi modelo, ¿lo era para ellos, para los discípulos, durante 3 años y medio? ¿Era Cristo modelo para ellos? ¿O sí? ¿O sí? ¿Y qué significa un modelo? ¿Qué significa tener un modelo? Un modelo significa que usted tiene una imagen que usted va a imitar delante de sí. Una imagen delante de sí que usted lo ve como su dechado, como su ideal, como su norma a alcanzar, ¿cierto? Eso es un modelo. Pregunto, ¿Jesucristo era modelo para los discípulos? Absolutamente. Los discípulos tenían que verlo. Los discípulos tenían que pasar tiempo con él. Los discípulos tenían que verlo para parecerse a él. Les hago una pregunta. Después de 3 años y medio, los discípulos, gracias a Jesús como modelo, gracias a Cristo como un modelo, gracias a mirar a Jesús todos los días, les hago una pregunta. ¿Los discípulos habían llegado a ser como su Señor o no? No habían llegado a ser como su Señor. Le hago una pregunta. Pero Jesucristo no es solamente entonces mi sustituto, sino también es mi modelo. Ah, pero le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Si hubo alguna persona sobre la faz de la tierra para quien Jesucristo fue literalmente un modelo, fue para Pedro, fue para Santiago, fue para esos hombres, ¿o no? Sí, porque ellos lo veían todos los días. Pero pregunto, Santiago y Pedro, en ocasión de la última cena, ¿habían llegado a ser como su maestro? No, ¿verdad? No eran como su maestro. Entonces les hago una pregunta. Si Jesucristo es mi modelo, si Jesucristo es mi sustituto, pero también es mi modelo, pregunto, si siendo modelo para los discípulos no fueron transformados a la imagen de Cristo, ¿será que si Jesús es mi modelo, yo podré vivir la vida de Cristo siendo Él mi modelo nada más? No. Yo no puedo vivir la vida de Cristo siendo Él mi modelo nada más. Yo necesito que Él no esté afuera. Yo necesito que Él no esté delante de mí, como invitándome, diciéndome, ven, crece, alcánzame. No, yo necesito que Él viva su vida en mí para que Él, por su fuerza, me haga lo que Él quiere. ¿Te das cuenta? Por eso es que Cristo le dice a los discípulos, miren, ¿saben qué? A ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué razón les convenía? Porque si Él se iba, Él enviaría su Espíritu. ¿Qué cosa viene a hacer el Espíritu Santo? ¿Qué cosa es la función del Espíritu Santo? La función del Espíritu Santo es traer la vida misma de Cristo. ¿A dónde? Aquí. Él trae la vida de Cristo acá. Entonces, cuando Él trae la vida de Cristo aquí, entonces Cristo, atención, entonces Cristo puede vivir ahora su vida en mi carne como Él la vivió en su carne. Entonces Cristo, cuando viene a vivir en mí, entonces ahora Cristo hace conmigo lo que hizo con el leproso. Cuando Cristo extendió la mano y tocó al leproso, aunque la ley prohibía tocarlo, la lepra, que es la muerte en la carne, en vez de contaminar a Cristo que estaba limpio, la muerte en la carne retrocede porque Cristo imparte vida a la carne muerta. ¿Te das cuenta? Cristo imparte vida a la carne muerta cuando toca al leproso. De la misma manera, Cristo imparte vida a mi corazón muerto cuando viene a morar en mí. Así que cuando Cristo viene a morar en mí, mi carne experimenta un golpe de muerte y soy resucitado para que con la vida de Cristo en mí ahora sea posible guardar los mandamientos de Dios.
Entonces, cuando la sierva del Señor escuchó a estos pastores jóvenes exaltar a Cristo y su poder como la única fuente de donde la ley puede cumplirse, Elena de White dijo, este es el mensaje. Este es el mensaje que ha de vivificar el mundo entero. Este es el mensaje que ha de levantar a un pueblo que guarde los mandamientos y la fe de Jesús. Este es el mensaje que hizo vibrar cada fibra de mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando los adventistas predican la ley, están cumpliendo con un cometido divino. Pero ahora a los adventistas les hacía falta saber cómo la ley podía ser cumplida. ¿Y cómo puede la ley ser cumplida? Por medio de Cristo y su vida poderosa en nosotros. Somos vivificados, resucitados de una muerte que estaba presa en delitos y pecados a una vida nueva, que es una resurrección, que es la anticipación del poder de la resurrección en esta vida, para que yo, participando de su vida, ya no viva yo, sino que vive Él en mí, y ahora, estando vivo, yo puedo guardar los mandamientos de Dios. Por eso el Salmo dice, vivifícame. Vivifícame y guardaré los testimonios de tu boca. Así que, queridos hermanos, miren, yo quiero terminar con una pequeña cita que aparece en la página 132 de Patriarcas y Profetas. Mira lo que dice esta cita. Generalmente, queridos hermanos, generalmente, cuando nosotros pensamos en la frase justificación por la fe, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en esa frase, generalmente nosotros pensamos casi de manera instantánea. Nosotros pensamos en una situación de debate entre una declaración legal forense y una declaración transformativa y efectual. O nosotros pensamos en una justicia externa y una justicia interna. Entonces pensamos en la justificación por la fe en el contexto de este debate. Y generalmente nosotros pensamos que cuando ocurre la justificación, lo que Dios hace es pronunciar justo al pecador. Con todo lo que eso pueda implicar, bien que lo transforme, bien que no lo transforme. Ese es generalmente el contexto en el cual nosotros pensamos en la justificación por la fe. Pero yo quisiera señalarles esta cita que aparece aquí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, esta cita que aparece aquí. Es la página 132 de Patriarcas y Profetas. Mira lo que esta cita dice acerca de la justificación que fue enseñada a Abraham por medio de símbolos. Mira lo que dice. Mediante símbolos y promesas, Dios evangelizó antes a Abraham, citando Gálatas 3:8. ¿Ok? Gálatas 3:8 en la versión Reina Valera del 60 dice que Dios dio de antemano la buena nueva a Abraham. Pero en el texto griego, la palabra no es dio de antemano las buenas nuevas. La palabra es evangelizó de antemano. ¿Ok? Entonces, Elena de White está citando aquí y los traductores lo han hecho muy bien, digamos, conservando el énfasis del verbo evangelizar en el idioma griego. Entonces, lo que tenemos aquí como conclusión es que, citando Gálatas 3:8, Elena de White cita esta escritura para mostrar que Dios evangelizó al patriarca Abraham. Esto quiere decir que Abraham conoció y vivió el evangelio de Cristo ya en su época. ¿Ok? Entonces mira esto. Mira lo que continúa diciendo ella.
Y la fe del patriarca se fijó en el Redentor que había de venir. Cristo dijo a los judíos, atención, Abraham vuestro padre se gozó de a que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Y ahora noten esto. El carnero ofrecido en lugar de Isaac representaba al Hijo de Dios, que había de ser sacrificado en nuestro lugar. Atención, atención con lo que va a decir ahora la cita. Cuando el hombre estaba condenado a la muerte por su transgresión de la ley de Dios, el Padre, mirando a su Hijo, dijo al pecador, aquí viene, ¿qué dijo al pecador? ¿Eres justo? No. ¿Estás perdonado? No. ¿Qué le dice al padre al pecador mirando a su hijo? ¿Qué le dice? Le dice, vive, he hallado un rescate. ¿Qué le dice el padre al pecador mirando a Jesús? Le dice, vive, he hallado un rescate. Bueno, permítanme decirles, queridos hermanos, que cuando Dios le dice al pecador, vive, cuando Dios le dice al pecador, vive, Dios en realidad le está dando la vida misma de Dios que está contenida en su palabra. Cuando Dios le dice al pecador vive, lo está resucitando. Dios lo está vivificando. Dios está dando una orden que Él mismo cumple. Dios está cumpliendo lo que su palabra anuncia. Les hago una pregunta, Cuando el centurión recibe la palabra de Cristo, después de decirle a Jesús, Señor, Señor, desciende a mi casa antes que mi siervo muera, desciende a mi casa antes que mi hijo se muera. Y Jesús le dice, vete, tu hijo vive. Le hago una pregunta. El hombre cree en esa palabra y se marcha a su casa. Y cuando va llegando a su casa, entonces salen a recibirlo. Y cuando salen a recibirlo, le dicen, tu hijo vive. Y el hombre inteligentemente le hace una pregunta a los que salieron a recibirlo. Y les dice, más o menos a qué hora comenzó a sanar. Más o menos a qué hora comenzó a mejorar. Más o menos a qué hora lo abandonó la fiebre. Y entonces le dice, ayer como a esta hora. Y entonces el hombre comprende que esa era la hora en que Cristo había dicho con su palabra, tu hijo vive. ¿Recuerdan eso? Entonces les hago una pregunta. Cuando Cristo dijo esa palabra, vete, tu hijo vive. ¿Ustedes creen que ese muchacho comenzó a vivir en ese momento? Oh, sí. Oh, sí. En ese momento comenzó a vivir. Pregunto, cuando el pecador viene delante de Cristo y le dice, Cristo, Cristo, reconozco mi maldad, soy un transgresor. Y Cristo, siendo contemplado por el Padre le dice a ese hombre o a esa mujer, le dice, vive, he hallado un rescate. Pregunto, ¿ustedes creen que ese hombre experimenta una resurrección? ¿Ustedes creen que ese corazón vive? ¿Ustedes creen que ese corazón que estaba muerto ahora está vivo? ¿Ustedes creen que esa mente que estaba esclavizada por el pecado, esa mente que estaba esclavizada por el vicio, ¿ustedes creen que ahora esa mente tiene una vida nueva, un elemento de vida que ahora vive en ella y puede ayudarlo a obedecer? ¿Ustedes creen eso? Ese es el mensaje que 1888 enseña. Es el mensaje de una lectura, atención, una lectura de la Biblia que toma la palabra de Cristo por lo que ella es poder real de Cristo, que cuando se nos da, vivifica la conciencia, vivifica el corazón, vivifica nuestro ser hasta el punto de hacernos capaces de guardar ahora los mandamientos, de guardar ahora la ley. ¿Por qué?
Porque la palabra que nos ha sido dada, gracias a que Dios halló un rescate en Cristo, la palabra tiene poder real. La palabra que se nos da nos levanta, nos resucita, nos vivifica. Y entonces esa bendita palabra nos hace aptos, porque nos ha hecho vivos para guardar ahora la ley de Dios. Pero esa ley nunca podrá ser guardada a menos que Cristo se convierta no en un modelo que esté afuera, al cual yo quiero aspirar, al cual yo aspiro llegar o alcanzar algún día. No, Cristo no debe ser solamente aquello que contemplo para aspirar a ser como Él algún día. No, Cristo debe ser poder viviente dentro de mí para llevarme a lo que Él quiere. ¿Se dan cuenta? Cristo debe ser poder de vida para vida. Cristo debe ser poder vivificante. Y termino con una pregunta. ¿Ustedes creen que cuando Jesucristo venga los muertos van a resucitar? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Ustedes creen eso? Una pregunta. ¿Qué es lo que resucita a esos muertos? Es la palabra de Cristo que les dice, levantaos, levantaos vosotros que dormís en el polvo de la tierra, levantaos. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Ustedes creen que esa palabra tuvo poder para levantar un corazón, un cuerpo, un cerebro que tenía 4 días de muerte ya con Lázaro? ¿Ustedes creen eso? Bueno, escuchen esto, escuchen eso. Esa misma palabra de Cristo que levanta los muertos en su segunda venida, esa misma palabra de Cristo que penetró en el cerebro muerto de 4 días ya en descomposición de Lázaro, esa misma palabra de Cristo, cuando sus oídos la perciben y alcanza su corazón resucita, es vivificado. Y cuando su corazón es vivificado por Cristo, ahora usted está listo para obedecer. Antes no. Antes no. Así que usted y yo, queridos hermanos, usted y yo, si hay algo que nosotros necesitamos, es ese genuino poder de ser cristianos. Es ese genuino poder que no es otro. No es otro. ¿Cuál es ese poder? Como lo dice la cita del Camino a Cristo y la cita de la educación, ese poder es Cristo. Solamente Cristo puede vivificar las facultades del alma que se encontraban muertas. Solo Cristo es ese poder. Ese poder es la misma vida de Cristo que se nos comparte al oír su palabra, se nos comunica al oír su palabra, y la misma vida de Cristo vivifica nuestro ser para que podamos guardar los mandamientos de Dios. Por eso creo, queridos hermanos, que este texto del Salmo 119, versículo 88, resume tan bien lo que es el mensaje de 1888. Porque he aquí la clave, el punto, el secreto de la vida cristiana genuina. Es Cristo vivificando por su vida, por su presencia, por su palabra, realmente cada fibra de nuestro ser, para que estando vivos en Cristo, podamos guardar la ley en Cristo. Ese, creo yo, que es el aporte de 1888. Y durante toda esta semana, nosotros vamos a estar estudiando algunos temas técnicos, algunos términos, algunos puntos claves del mensaje de 1888 que se resumen todos en un solo punto. Cristo en nosotros.
Cristo viviendo en nosotros, Cristo y su justicia, Cristo delante de su Padre, representándonos, Cristo en nosotros, dándonos poder, Cristo llevándonos al trono del Padre y ligándonos a la fuente del poder infinito, Cristo como el puente, Cristo como la conexión, Cristo como el centro, Cristo como el gran poder de atracción. Eso es lo que nosotros necesitamos hablar. Porque esto es lo que hace de una iglesia moribunda un ejército dispuesto para terminar la obra de Dios. Esto es lo que hace de un cuerpo moribundo a una iglesia lista para ser trasladada. Eso es el mensaje. Así que, hermanos, en el nombre del Señor, acompáñenme a orar una vez más y estamos listos por hoy. Oramos. Nuestro Padre Celestial, nuestro Señor bondadoso, Padre Santo, como dice tu palabra en el Salmo 119, versículo 88. Vivifícame, Señor, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Señor, esta promesa está allí para que hoy te la reclamemos en el poder de tu Santo Espíritu. La reclamamos, Señor. Demandamos que esta promesa sea sí en nosotros por medio de Cristo. Demandamos su vida poderosa en nosotros. Demandamos a Cristo no solamente como sustituto, no solamente como modelo, sino como el garante que puede garantizar una vida nueva de obediencia completa, Señor. Demandamos a Cristo como poder viviente en el alma. Demandamos a Cristo en nuestro corazón y mente, habilitándonos, dándonos poder, Señor, para que tu ley sea una delicia para nosotros. Te pedimos, Señor, en nombre de Cristo, que nuestros pecados sean perdonados y borrados y que tu sangre nos limpie de todo mal, Señor, que aún conservamos. Te lo pedimos, Padre Santo, glorioso, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén.